Gálatas 4:21 dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. ¿Ok? Abraham tuvo ¿cuántos hijos? 2 hijos. ¿Uno de quién? La esclava y otro de la... Ok, la esclava era Agar. La libre era Sara, su esposa Sara. ¿Ok? Agar era la sirviente de Sara. ¿Ok? Y fue concubina de Abraham. Entonces, aquí se está refiriendo a los 2 hijos de Abraham. ¿Ok? Y uno, hijo de la esclava, otro hijo de la libre. ¿Ok? Hijo de Agar, hijo de Sara. Dice versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la, ¿qué? Ok, entonces el de la esclava nació otra vez ¿por qué? ¿Por la qué? Y el de la libre por la, ok. Cuando estemos leyendo esto, quiero que empieces a ver los 2 lados, ok. Que empieces a ver los 2 pactos, que empieces a ver el simbolismo que estaba escondido en el Antiguo Testamento, que nos está siendo revelado en Gálatas, ¿ok? Entonces, la esclava Agar, la libre, la esposa Sara, ¿ok? El hijo de la esclava, el hijo de la libre, ¿ok? El de la esclava fue bajo la carne, ¿ok? Y relacionamos nuestra carne con esclavitud, ¿ok? Bajo la ley. El de la libre, bajo la promesa. ¿Cuál fue la promesa también? La promesa vino por el Espíritu. Y Jesús nos dejó la promesa del Espíritu también. ¿Ok? Entonces está la ley de Moisés y la ley del Espíritu de la libertad. ¿Ok? ¿Están ahí? No los he confundido. ¿Ok? Versículo 24. Lo cual es una alegoría. ¿Ok? Estamos viendo una alegoría, un simbolismo. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. ¿Ok? Monte Sinaí representa el pecado. ¿Ok? Y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. ¿Cómo? La madre de todos nosotros, dice. La madre de todos nosotros es la libre. Entonces estamos viendo 2 representaciones. Agar, esclavitud, la ley. Sara, libertad, el espíritu. ¿Ok? ¿Y cuál dice que es nuestra madre? Sara, que representa el espíritu, que representa la libertad. ¿Ok? Porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿De dónde somos hijos nosotros? De la promesa. ¿Ok? Nosotros fuimos adoptados a través de Jesús, ¿ok? A través de Sara, a través de la libertad, no a través de la esclavitud, no a través de Agar, ¿ok? No por la ley, no por la carne, sino por el Espíritu. Dice, versículo 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Cuando tú estudias esta historia del hijo de Agar y el hijo de Sara, que el hijo de Agar es Ismael y el hijo de Sara es Isaac. ¿Okay? De Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, vienen las 12 tribus de Israel, que viene el pueblo de Dios. ¿Okay? Y de Ismael, de hecho, se derivan algunas naciones como conocemos hoy en día, entre ellas Irán e Irak. Y es interesantísimo que en la Biblia nos enseña desde ese tiempo que iba a haber enemistad y que el uno iba a perseguir al otro. Y si tú sabes algo de las noticias mundiales y la historia allá, pues Irak e Irán, ¿sí?, están en guerra
con Israel siempre ha habido guerras y batallas y luchas y por territorios y todo. Siempre ha habido enemistad, ¿sí? Entonces, también es interesante ver y darnos cuenta que aquí está hablando y dice: el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, ¿sí? Así también ahora. ¿Y no es la batalla más grande que hay dentro de nosotros entre el Espíritu y la carne? ¿Sí? Nuestra carne, siempre batallando con el Espíritu, ¿sí? Siempre es una lucha de tentaciones. Y Pablo lo decía también: lo que no quiero hacer, eso hago. Y aprendimos acerca de esa resistencia y cómo el pecado tenía poder, pero ya no tiene poder. Entonces, nos dice el versículo 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. ¿Sí? Y cuando tú lees la historia en el Antiguo Testamento, uno podría decir: ay, qué malo, ¿no? Pobre Agar e Ismael, ¿por qué los echaron fuera de la casa? ¿No? También son personas, son gente. Pero recuerda, ¿ok? Pon tu mente en el aspecto correcto, que es una alegoría, ¿ok? Es una representación, ¿ok? Y Dios le dijo: echa fuera a la ley. Echa fuera a la ley, ¿ok? Y a sus hijos, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No podemos tener a la ley y a la gracia bajo el mismo techo, ¿sí? Y la iglesia ha cometido este error por mucho tiempo. Pues sí, la gracia, pero la ley, ¿sí? Y predicamos un poco de la gracia y de la bondad de Dios, pero después traemos la ley de regreso. No. Y cuidado con esto, y no vayan a hacer esto. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Tenemos bajo el mismo techo a la gracia y a la ley. Pero dice que no va a haber herencia hasta que eches a la ley y a sus hijos fuera. Solamente la libertad, solamente la gracia. De manera, hermanos, versículo 31, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Ok? No somos hijos de la ley, no heredamos la ley, sino heredamos la libertad en Cristo Jesús. ¿Están ahí? Ok, vamos a Génesis 16:1. Génesis capítulo 16. Y dígame si ya estás ahí. Génesis 16:1 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. ¿Ok? Aquí está la historia. Entonces Dios le dio una promesa a Abraham. ¿Qué le dio? Una promesa. ¿Ok? Las promesas no las podemos ganar. Dios da una promesa, es incondicional. ¿Ok? Y aquí Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo: Abraham, te voy a dar hijos. ¿Ok? De hecho, eso está en Génesis 15:4. Dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredare. ¿Ok? Y en Génesis 16 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: tengo una idea. ¿Ok? Y le dijo: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido, y concibió. ¿Okay? Entonces,
¿Qué representa esto? Abraham tenía una promesa de Dios. Dios le dijo, te voy a dar hijos, te voy a dar una descendencia. Pero pues como vieron que en la naturaleza humana, en la realidad, en la edad que tenían ellos, que ella era estéril, que Sarai era estéril, y vieron con sus fuerzas, ¿sí?, que no se veía muy bien la cosa. Las posibilidades de que ella tuviera un hijo de Abraham eran muy pequeñas. ¿Alguna vez has visto cosas en tu vida que tienen posibilidades muy pequeñas? Muy pequeñas, ¿sí? Okay. Pero Dios te dio una promesa, ¿okay? Y la palabra de Dios es infalible, es firme, no cambia, no se mueve, ¿sí? Dios no cambia de opinión, no cambia de parecer, no es mentiroso, no se arrepiente. Y Dios le dio la promesa a Abraham. Pero pues aquí vienen Abraham y Sara y dicen, pues vamos a ayudarle a Dios, ¿no? ¿Alguien ha hecho eso alguna vez? Ajá. Pues Dios, yo no sé cómo vas a salir de esta promesa que me diste, así que te voy a echar una manita de gato. ¿Alguna vez alguien? ¿Sí? ¿Les suena conocido? ¿Sí? Y entonces, pues mira, tengo esta ideota y y te voy a dar a mi sierva, así que ten un hijo con mi sierva. ¿Ok? Y Abraham, ok. Y va y sale el hijo de la esclava, ¿sí? ¿Y cuántos hijos de esclavas producimos en nuestra vida con las obras de nuestra carne? Con nuestro esfuerzo carnal, con nuestro esfuerzo natural, que decimos, yo creo que Dios no va a proveer, así que vamos a la agencia automovilística y si nos dan el préstamo, bien, es de Dios. Así que vamos y ¡pum!, nos dieron un préstamo y más grande de lo que queríamos. Así que gracias a Dios. Así que le fui a ayudar a Dios a cumplir su promesa de que iba a proveer por mí. Y entonces ahora soy esclavo. Ahora tengo un hijo de la esclava que se llama deuda y que está agarrado de mis pies, agarrado de mi cartera, agarrado de mi cuenta de banco. Y producimos estos hijos, estos Ismaeles. ¿Por qué? Porque tratamos de poner nuestra carne, nuestro esfuerzo, porque no entendemos a Dios, o porque no vemos con nuestros ojos, o palpamos con nuestras manos, o escuchamos con nuestros oídos, con nuestros 5 sentidos naturales. Pero la fe dice que la fe, ¿qué es? Es invisible. No podemos sentir o ver la fe, porque no es palpable. Es lo que se cree, la certeza de lo que se cree, la convicción de lo que se espera, ¿sí? Entonces no podemos percibir fe con nuestros 5 sentidos. La fe no tiene sentidos, ¿sí? Entonces Abraham, ¿qué pasó? Cayó ahí, cometió un error y ahora tuvo un hijo con la esclava. ¿Y qué es eso? Es la ley, ¿sí? La ley nos hace caer en nuestra fuerza humana. La ley se trata todo acerca de lo que yo puedo hacer, de lo que yo puedo lograr, de lo que mis fuerzas me pueden dar, de lo que mi trabajo, de lo que mi esfuerzo me puede dar, ¿sí? Y dejo a Dios afuera. Sí, y mira, tuve un hijo de la esclava, gracias Dios. Y Dios dice, yo no te di eso. Eso fuiste tú solito. Eso no requiere fuerzas, eso no requiere nada sobrenatural. Eso no requiere el poder de Dios. ¿Sí? Y queremos hacer sentido de las cosas de Dios. Continúo leyendo el versículo en Génesis capítulo 16. No, perdón, ya terminamos Génesis 16. Ven conmigo a Génesis 12, ¿ok? La Biblia nos enseña que Abraham era muy cercano a Dios, que Abraham era amigo de Dios, ¿sí? No creo que hay ninguna otra persona en la Biblia donde se le llama amigo de Dios más que Abraham. Y Abraham, ¿estás de acuerdo que es un gran ejemplo para nosotros? Es el padre de la fe y era un hombre rico, muy rico. Dios hizo a Abraham rico en ganado, en todo, en tierras, ¿sí? Entonces uno pensaría, bueno,
Abraham, siendo un gran hombre, seguro era perfecto, ¿verdad? Y pensamos, bueno, Abraham seguro se lo merecía, porque era muy recto y muy justo, ¿sí? Pero cuando vamos, bueno, por el tiempo no vamos a ir ahí, pero en Génesis 12, del 10 al 20, puedes ir a leer en tu casa, ¿sí? Abraham miente, porque iban llegando a Egipto, y le dijo a Sarai, a su esposa, dijo, mira, tú eres hermosa, mujer, ¿sí? Bella, mi reina. Pero el problema es que cuando te vean que estás tan hermosa, te van a querer tomar para el faraón, para que seas una mujer o una concubina del faraón, una esposa del faraón. Y a mí me van a matar. Así que vamos a decir que eres mi hermana. Abraham mintió. Abraham no era perfecto. Abraham mintió. ¿Ok? O sea, imagínate, mujer, vamos a decir que eres mi hermana, ¿ok? Para que me salven la vida a mí, ¿no? O sea, ¿qué habrá pensado Sara, no? Pero bueno, van con esta situación y Dios libra a Abraham, ¿sí? Y Sara no la toca el faraón. Dios libra a Abraham. Dios hace a Abraham rico a través de esto, ¿sí? En su mentira, en su imperfección, ¿sí? Dios se hizo fuerte. ¿Por qué? Porque no dependía de Abraham. Abraham es un ejemplo tan grande de la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, bueno, ya pasó esa situación. Dijeras, Abraham ya aprendió de eso. Vio cómo Dios lo salvó. No tiene que mentir. Pero después vas a Génesis 20. Y en Génesis 20, ya ni le avisa a Sara. Sí, en Génesis 12 dice que Abraham le dijo a Sara, esto es lo que vamos a hacer. En Génesis 20 llega y simplemente la presenta ya como su hermana. Y lo mismo dice, ¿por qué? Porque para que me salve a mí, porque si no, para Abimelech te van a querer llevar y a mí. Entonces, otra vez, Abraham miente. Y yo creo que dijo, esta vez si le digo a Sara, yo creo que no va a estar de acuerdo conmigo. Así que nada más cuando llegaron dijo, es mi hermana. Mi hermana. Y Sara dijo, ¿qué pasó otra vez? Y puedes ver cómo Dios lo libra otra vez. Y no tocan a Sara, ¿sí? Pero en su imperfección, en su pecado, ¿sí? Dios tuvo gracia y misericordia de él todavía. Dios le llama a su amigo. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dio la promesa a Abraham, dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Y por creer, por su fe, le fue contado por justicia. O sea que él fue hecho justo porque le creyó a Dios. No porque era justo, no porque era santo, no porque guardaba todo en perfección. ¿Sí? Entonces, Abraham, imperfecto, miente 2 veces acerca del mismo. Mira, la Biblia no nos dice, pero yo me imagino que no le ha de haber ido muy bien con Sara. ¿Sí? O sea, 2 veces me llamaste tu hermana, te voy a tratar como hermano de ahora en adelante. Vas a ver. ¿Sí? En Génesis 15:4 Dios le promete a Abraham y dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y después hizo Dios pacto con Abraham. Y si recuerdas, estudiamos este pacto y vimos que fue un pacto unilateral. Normalmente un pacto es entre 2 personas. Cuando se hace este pacto, las 2 personas participan. Pero Dios hizo pacto con Abraham. Y cuando hizo el pacto con Abraham, Dios fue el único que cerró el pacto. Vamos a leer el versículo
Versículo 9, le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Versículo 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Ok, atención, Abraham se empezó a dormir. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida por 400 años. ¿Qué estaba pasando aquí? Dios estaba diciendo lo que iba a pasar en Egipto. ¿Ok? Porque después, 3 generaciones abajo, los hijos de Israel, ¿sí?, moraron en Egipto y fueron oprimidos por 400 años. Entonces, desde que Dios le dio la promesa a Abraham, le estaba diciendo lo que iba a venir. Versículo 14, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo a Egipto, y después de esto saldrán con gran riqueza. Si tú estudias y recuerdas, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron con todas las riquezas de Egipto. Se las llevaron. No solamente salieron corriendo de ahí, no, salieron ricos de ahí, ¿sí? Y aquí es donde Dios le prometió eso, ¿sí? Y dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego, eso representa la parte de Dios, ¿ok? La antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Así era como se cerraba un pacto, ¿ok? Y las dos personas haciendo el pacto pasaban por en medio de los animales, ¿ok? Mas sin embargo, en este pacto solamente Dios pasó por en medio. Y dice el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y todas las demás tierras. ¿Por qué Dios solamente fue el único que pasó por en medio? Porque esto representa el pacto y la promesa de Dios a nosotros, que es una promesa incondicional. No podemos romper el pacto de Dios. Solamente tenemos que creerlo y recibirlo. Porque Dios sabía que Abraham y todos nosotros en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, hubiéramos roto el pacto. No hubiéramos podido guardar nuestra parte. Entonces el pacto ya no sería más válido. Entonces, ¿qué hizo? Abraham se fue a dormir y Dios completó el pacto él solo. Y lo hizo un pacto unilateral. El único que podía romper ese pacto y esas promesas de Dios somos nosotros, es Dios, ¿sí? Nosotros jamás podríamos romperlo. No hay nada que puedas hacer, ¿sí?, para no merecerte esta promesa. Solamente el no creerlo te puede mantener lejos de esa promesa. ¿Por qué? Porque es nuestra fe lo que nos hace justos. Y es la fe de Abraham que le fue contado por justo. Entonces, lo único que nos es requerido es creer. Es creer. Es la parte más fácil. ¿Sí? Pero muchos en su carnalidad regresan a la ley, a las leyes y dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer? Dame pasos del 1 al 10 y los hago. Pero nuestra madre es la gracia, no la esclava, no la ley, sino la libre. Somos hijos de la libertad. Amén. Génesis 22:2. ¿Qué pasa después? ¿Qué más vemos aquí? Génesis capítulo 22, versículo 2 dice, y dijo Dios a Abraham, aquí ya nació Isaac, ¿ok? Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. ¿Ok? Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, después de que ya tuvo a Isaac, la promesa de Dios se cumplió en su vida, tuvo a Isaac a través de Sara, cuando Sara tenía más de 100 años, ¿sí? Y le dice Dios a Abraham, toma a tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien amas. ¿Ok?
y vete a tierra de Moría y ofrécelo ahí en sacrificio, holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Dios está pidiendo a Abraham que tome a su único hijo, al hijo que tanto ama, y lo lleve al monte y lo sacrifique a Dios. Y dice uno, pero tanto tiempo esperó para esta promesa. Tanto tiempo y tantas cosas pasaron para finalmente recibir la promesa de Dios, y ahora Dios le está diciendo que lo lleve al altar. ¿Okay? Y dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo. Versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, porque Isaac no sabía que iban a sacrificarlo a él. ¿Okay? Entonces imagínate, ahí van subiendo el monte, traen la leña, traen el fuego, el cuchillo, traen Isaac y Abraham, pero Isaac sabe cómo se ofrece un sacrificio. Y dice, ¿dónde está el animal? ¿Sí? Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Ups. ¿Sí? Y respondió Abraham, Dios proveerá. Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Okay? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Yo creo que para este momento Isaac ya se había dado cuenta cómo iba a suceder esto. ¿Okay? Y lo ató y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y ofreció el holocausto en lugar de su hijo. ¡Wow! Es una historia muy intensa, ¿sí? Pero, otra vez, el Nuevo Testamento estaba escondido aquí, ¿sí? Porque Abraham representa a Dios y Dios tomó a su hijo, a su único hijo a quien tanto amaba, ¿sí? Y ahí proveyó. Y sabes que el monte donde Jesús fue crucificado está bien cerquita de este monte donde estaba, donde Abraham llevó a Isaac, ¿sí? Así que años después, en la promesa del Padre, el Padre toma a su hijo, su único hijo a quien tanto ama, y lo lleva. Y él es el Cordero. Y aquí Abraham dijo, Jehová proveerá. Ahí es donde se conoce el nombre de Jehová Jireh, que es Jehová proveedor. Por primera vez en la Biblia, aquí lo vemos, ¿sí? Mas sin embargo es una imagen, ¿sí?, de lo que Dios iba a hacer. Dios ya tenía en plan, en mente, la redención de la humanidad, ¿sí? Desde el jardín del Edén y con Abraham, vemos que es la misma imagen, ¿sí? Y muchos piensan, yo tengo también que ofrecer a mi Isaac en el altar. No. Esto era una imagen, ¿sí? Esto era una imagen de lo que el Padre hizo por nosotros, que fue tomar a su único hijo, a su hijo a quien tanto amaba, y ponerlo sobre el altar y crucificarlo. ¿Para qué? Para que a través de ese hijo pudiéramos ser conectados con la promesa que Dios y el pacto que Dios le dio a Abraham. Nosotros, ¿sí? Nosotros heredamos eso. Ven conmigo a Gálatas 4. ¿Están aprendiendo algo? ¿Sí? Ok, entonces vemos, Agar era una imagen de la ley, ¿ok?
Agar representa el esfuerzo propio, nuestras propias fuerzas. Ismael es una representación de los fariseos, de los hijos de la ley. Ismael es hijo de la ley, ¿sí? Ismael también representa nuestra propia justicia y nuestros propios resultados. Sara representa la gracia, la madre de nosotros, la promesa de Dios, lo sobrenatural de Dios. Isaac representa a los hijos de la gracia, que somos nosotros. Representa el don, el regalo de la justicia de Dios, el regalo, la promesa del Espíritu también, ¿sí? Bajo la promesa. Gálatas 4, versículo 3. 3, por favor. Dice 4, versículo 3. No, ahí está. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Ok? Antes de estar en Cristo estábamos en esclavitud. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Ok? Jesús nació bajo la ley. Siguiente versículo. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces todo esto, desde Abraham, fue profetizado, fue hablado, fue prometido. Y nos dice que nosotros nacemos en la ley. Nuestra carne es orientada hacia la ley, hacia la conciencia de pecado. ¿Ok? Pero Jesús vino, Él mandó a su único hijo, a su hijo a quien tanto amaba, y lo mandó ¿para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Nosotros estábamos bajo la ley. ¿Pero qué significa redimir? La palabra redimir es la palabra griega exagorazo. Exagorazo, ¿ok? Y significa redimir, que es por pago de un precio, el recuperar del poder de otro. ¿Ok? Recuperar del poder de otro. ¿Bajo qué poder estábamos nosotros? Bajo el poder de la ley. ¿Ok? Entonces, el redimirnos es pagar un precio para recuperar y sacarnos del poder de la ley. ¿Ok? Entonces, ¿quién nos redimió? ¿Quién hizo la obra y la completó? Cristo Jesús. Nos redimió a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, no solamente nos hizo libres de la ley y nos ya dejó ahí, dijo, pues ustedes hagan su cosa, ya son libres. No. Para que fuéramos adoptados hijos adoptados de Él. ¿Sí? Para que recibiéramos las mismas promesas que recibieron los hijos de Abraham. La palabra adoptados es la palabra griega huiothesia. ¿Okay? Nadie aquí sabe griego, así que así es como se dice, ¿ok? Y esa palabra adopción significa ser adoptados como hijos. Esa relación en la que Dios se agrada establecer entre Él y los israelitas en preferencia a todas las naciones. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si tú estudias la Biblia, entiendes que el pueblo de Dios eran los israelitas. ¿Sí? Ese es el pueblo de Dios. Los escogió sobre todas las naciones, pero mandó a Cristo Jesús para que redimiese a los que estábamos esclavos de la ley y fuéramos adoptados y pudiéramos tener la misma relación entre Dios y los hijos preferidos de Dios. Porque algunos dicen, pues solamente los israelitas son los preferidos y por eso les va mejor. Pero no, lo que pasa es que nosotros no hemos creído, nuestro vehículo no nos ha llevado a recibir y a vivir bajo una adopción plena y completa de que Dios nos ve a nosotros como preferidos hijos suyos, su pueblo especial, tú y yo.
¿Sí? El ser adoptados significa que Dios nos prefiere a nosotros sus hijos sobre todas las naciones. Ay, y los demás necesitan oír las buenas noticias y el evangelio para que, como Cristo nos redimió, los haga libres de la ley, a ellos también libres de la esclavitud y podamos ser adoptados. Todos pueden ser adoptados, hijos de Dios. ¿Ok? Adoptados, eso quiere decir que la naturaleza y la condición de los verdaderos discípulos de Cristo, que por el Espíritu de Dios, llenando sus almas, son hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es que somos adoptados? A través del Espíritu de Dios. ¿Sí? Siguiente versículo, por favor. Versículo 6. Y dice, y por cuanto sois hijos de Dios. Ok, entonces, Cristo te redimió. Has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ok. Para ser hijo, para recibir la misma preferencia, la misma relación con Dios que Él puso sobre su pueblo preferido Israel. Entonces, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones que el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. ¿Sí? Por eso es que Él es nuestro Padre ahora. ¿Sí? Por el Espíritu que está dentro de nosotros. ¿Sí? La promesa, el Espíritu viene por la promesa. El Espíritu Santo no viene porque oras mucho, porque lo pides mucho, porque eres santo, porque cumpliste los 10 mandamientos esta semana. El Espíritu Santo viene porque Él es la promesa que vino de Dios. Que Jesús dijo, yo me voy, pero les dejo el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre. Es lo que nos dice a nosotros, somos hijos de Dios. Y es lo que nos guía a toda verdad, fuera y lejos de la ley. Por eso cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, entonces podemos recibir del poder de Dios. En lo que hacemos, el poder de su gracia nos libra, nos saca adelante, nos da fuerza sobrenatural, porque estás operando bajo el Espíritu, la gracia. Pero cuando tienes al Espíritu Santo amordazado en el sótano, ¿sí? Y estás bajo la ley, estás cargado, estás abatido, estás sufriendo, estás esforzándote y no hay resultados. ¿Sí? Tenemos que dejar al Espíritu Santo guiarnos todos los días. Cuando el Espíritu Santo te guía, ya no hay problema con el pecado. Porque no estamos conscientes de pecado y de ley, sino estamos conscientes de Cristo y su gracia. Y el Espíritu nos guía y el Espíritu mismo nos da fuerza para seguir adelante, para vencer la tentación. ¿Están ahí? ¿Aprendiste algo? Da un aplauso, Señor. Amén.